Queridos hermanos, vamos a leer hoy el capítulo 3 de la carta a los Gálatas, a la iglesia de Galacia. Vamos a leer un poquito antes para tener un mejor contexto. El apóstol Pablo se está quejando y está tratando de hacerles comprender el problema de mantenerse dentro del judaísmo habiéndose convertido al cristianismo. El gran problema de tener un pie de cada lado, ¿no? Y vemos muchas facciones cristianas que no terminan de decidirse de ser realmente cristianos y tratan de mantenerse dentro del judaísmo, lo cual puede generar un montón de inconvenientes y dificultades a la hora de alcanzar una nueva realidad del cristiano. ¿Cómo hacer para ser cristiano si no dejas el judaísmo atrás? Es un tema, ¿eh? Vamos a ver un poquito qué era lo que decía el apóstol Pablo. Él había estado con un tema con Pedro. Pedro, cuando estaba entre los judíos, él no quería mostrar que realmente había dejado el judaísmo atrás. Entonces, cuando estaba entre los judíos, era totalmente judío. Y lo había llevado a Bernabé a esa situación y Pablo estaba bastante enojado, ¿no? Pablo decía, al final, ¿qué estamos enseñando si cuando estamos entre los judíos terminamos haciendo todo lo que decíamos que no había que hacer, ¿no? Vamos a leer un poco. Dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no gentiles pecadores a pesar de todo, ¿no? Como que él reconoce, ¿no? Nosotros somos judíos de nacimiento, dice Pablo, ¿no? Está con Pedro en ese problema, ¿no? Le había dicho, si tú siendo judío vives como gentil y no como judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizar? ¿No? El apóstol Pablo le decía, Pedro, escúchame, si vos sos judío, pero vivís como gentil y no como judío, ¿por qué querés llevar a los gentiles a ser judíos? Los estás judaizando, no tiene sentido. Dice, conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino solo por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, pues por las obras de la ley nadie será justificado. Este gran tema del cristianismo, ¿qué hacemos? ¿No? Dios dio la ley al pueblo hebreo, allá, con Moisés. La ley justificaba al pueblo hebreo ante Dios. El cumplimiento de la ley mosaica justificaba al pueblo hebreo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Continuamos cumpliendo con la ley? No, porque Jesús cambia los paradigmas del judaísmo. Cambia los paradigmas del judaísmo. Jesús hace un corte en la historia del pueblo hebreo. ¿Y puede Jesús hacer eso? Y sí, porque Jesús es Dios. ¿Quién más que Jesús tiene autoridad para hacer esto? Pensemos que toda la historia del pueblo hebreo está asignada por lo que Dios le dijo al pueblo hebreo que tenía que hacer. Él lo creó, Él lo formó, Él lo educó, Él lo entrenó, ¿no? Y les dio las alianzas, los pactos, todo lo que ellos tenían que hacer, cómo hacerlo, de qué manera, ¿no? Y les da la ley mosaica, ¿no? Hace los pactos, las alianzas con el pueblo hebreo. Y dice, esto es lo que tienen que hacer por siempre, aparte así, para siempre, por todo el... Este por siempre de Dios es por siempre. Bueno, siempre que la humanidad no evolucione, y sí, es por siempre. Pero si la humanidad evoluciona, ya no es por siempre. ¿Por qué? Porque la ley es, como tantas otras cosas,
es algo momentáneo mientras la situación no cambia. O sea, no cambia para mejor. Si estamos iguales o peor, entonces lo que Dios dio funciona y seguimos sosteniéndolo. ¿Cómo se entiende esto? Como un medio para evolucionar, como un tutor, un ayo, dice la palabra, un tutor, el palito que se pone al lado de la plantita para que la plantita crezca derecho. Entonces, la ley funciona de esa manera. El pueblo hebreo era parte de un contexto de las culturas de la antigüedad, ¿no? Entonces, estamos ante una humanidad salvaje, atrasada, que necesita una evolución espiritual con urgencia. Entonces Dios crea al pueblo hebreo para enderezar a la humanidad, darle las herramientas para enderezar los caminos. El pueblo hebreo tiene esa función, ese trabajo. En el contexto en que se dan las cosas, da la impresión de que el pueblo hebreo es un pueblo elegido para la salvación, solo ellos, y el resto van a mirar de afuera. Pero no es esa la idea de Dios. Dios quiere usar al pueblo hebreo para salvar a toda la humanidad, ¿no? Pero el pueblo hebreo, nosotros porque tenemos el diario del lunes, entonces desde el lunes vemos para atrás y decimos, claro, era así. Pero ellos que están metidos en ese momento histórico del pueblo hebreo, dicen, el pueblo gentil son paganos, son salvajes, ¿no? Esos, no. Dios nos ha dado a nosotros, ¿no? La ley es para nosotros, para el pueblo hebreo. Los demás, se tienen que convertir al judaísmo para poder entrar al reino de los cielos, ¿no? A la vida futura. Si no, no van a entrar. Bueno, Jesús rompe este paradigma, ¿no? Dice, no, la salvación es para todos, ¿no? Yo los mando a mis discípulos a ser pescadores de hombres en el mar de la gentilidad, en la mundanidad. Pero eso no está bien, ¿no? Eso va contra lo que los judíos creían, pensaban. El Mesías tenía que ser un liberador del pueblo hebreo, trabajar para el pueblo hebreo, ser un militar del pueblo hebreo, ser un Salomón rico, poderoso del pueblo hebreo. ¿Cómo que vamos a salvar al resto? ¿No? ¿En qué momento? Jesús dice, vamos allá con los demás, vamos a buscar a los gentiles, vamos a convertir a los gentiles para llevarles la buena nueva. Pero convertirlos a que al judaísmo, y ahí es donde viene el tema. ¿Tienen que hacerse judíos los gentiles para poder ser cristianos? Bueno, ahí es donde el apóstol Pablo tiene clarísimo de que no es necesario, ¿no? Jesús cuando llega dice, bueno, primero vamos por las ovejas perdidas del pueblo de Israel y después por todos, ¿no? Entonces él abre el juego de un rebaño del pueblo hebreo, un rebaño acotado, chiquito, porque el Antiguo Testamento, la historia del pueblo hebreo está asignada por esta imagen de rebaño y el pastor, Dios como pastor de un rebaño chiquito, el pueblo hebreo. Sin embargo, Jesús cambia esta imagen del Antiguo Testamento y dice, pescadores de hombres. Busca a sus discípulos entre pescadores, no entre pastores. ¿Y dónde los manda a buscar? Al mar de la gentilidad, allá. Vayan al mar y sean pescadores de hombres. ¿A dónde al mar? Bueno, el mar los lleva al resto del planeta, ¿no? A las islas, ¿no? Allá, a la gentilidad, ¿no? Y entonces, cuando salen, después que Jesús se va, salen los discípulos a evangelizar, a llevar la buena nueva a los gentiles, pero ¿deben hacerlos judíos? ¿Los deben circuncidar? Ahí está el tema, ¿no? Entonces, ellos comprenden que no es así, que no es necesario, ¿no? Que no hay que circuncidar a nadie. La circuncisión quedó atrás. Jesús cambia todos los paradigmas, ¿no? Pensemos un poquito en todos los paradigmas cambiados por Jesús.
y la historia del pueblo hebreo, ¿no? La historia del pueblo hebreo arranca allá con Adán y Eva en el Edén, pero la humanidad está afuera. No es que ellos son los primeros de la humanidad, no, ellos son los primeros del pueblo hebreo. Afuera del Edén está toda la humanidad viviendo sus vidas, haciendo todo tipo de desmanes y desastres. Sacrificios humanos, politeísmo, adoración a dioses falsos, etc. Por eso Dios crea al pueblo hebreo. Entonces salen de ahí con la información de saber quién es el culpable, que eso es lo que surge del Edén, quién es el culpable de eso, el enemigo, la serpiente, y con esa información salen para llevársela a la humanidad para que puedan defenderse. Entonces el pueblo hebreo avanza y empieza a haber un cambio de paradigma. Ya Dios le dice al pueblo hebreo, bueno, sacrificios humanos no. O sea, lo para a Abraham y le dice, no, no mates a tu hijo Isaac. Dios no quiere que vos mates a nadie. Vamos a sustituirlo por un cabrito, ¿no? Y ahí vemos una sustitución, un cambio en los paradigmas, ¿no? Pasamos del sacrificio humano al sacrificio de un pobre animalito. ¿Y por qué no pasamos a la Eucaristía directo? Pan. Porque la gente no estaba preparada para entender eso. No. La gente estaba muy atrasada. ¿Cómo le hacías entender a Abraham, por ejemplo, que para quedar bien con Dios no era necesario matar a nadie, que no había que correr sangre? No lo hubiera entendido. Al punto no lo hubiera entendido que estaba dispuesto a matar a su hijo Abraham. ¿Lo hubiera matado? Si Dios no intervenía, Abraham lo mataba. Entonces, está visto que faltaba mucho camino, ¿no? Mucho camino para pasar del sacrificio humano que había sido asesorado por el enemigo a esa humanidad ancestral hasta la Eucaristía del pancito y el vino en la última cena de Jesús. Jesús deja atrás, ¿no? Porque él, pensemos un poquito, ¿no? Estábamos en la última cena con Jesús comiendo el cordero del Pesaj, de la Pascua judía, y él podría haber agarrado un pedazo de cordero y haber dicho, este es mi cuerpo, ¿no? Porque él era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo, no lo hizo. Agarró pan y dijo, este es mi cuerpo, pan. Esta es mi sangre, vino, ¿no? Teniendo a su disposición la carne del cordero y la sangre del cordero del Pesaj, agarró el pan y el vino. Obviamente, Jesús está cambiando los paradigmas del Antiguo Testamento, absolutamente, ¿no? Pero para eso Dios había hecho todo un proceso que desembocaría en esto que vemos en la última cena. ¿Y cómo lo había hecho? Bueno, había ido poniendo despacito el pan en los rituales hebreos, ¿no? Vemos que al salir de Egipto, allá cuando el pueblo hebreo era muy poquita gente, y recién salían de Egipto, les pone, ¿no? Bueno, preparen el pan sin levadura, lo comen a las apuradas y salen de Egipto con el pan sin levadura. Ya tenemos el pan. Luego Dios les manda el pan bajado del cielo, prefiguración obviamente de Jesús, el maná, ¿no? Y luego en el tabernáculo les manda el pan de la presencia. Arriba del altar debe estar el pan, ¿no? Entonces el pan ya viene imponiéndose para ir acostumbrando al pueblo hebreo a este pan que está en el altar, ¿no? Y mientras tanto siguen con los sacrificios animales mientras los entrena Dios al pueblo hebreo para comprender que todo sacrificio tiene consecuencias, ¿no? Por eso, cuando realizaban el sacrificio, tiraban parte de la sangre sobre el altar y el resto de la sangre sobre el pueblo, ¿no? De esa manera Dios fue entrenando al pueblo hebreo para que en el llegado un sacrificio, ellos recordaran que debía caer la sangre sobre ellos, ¿no? Porque así se realizaban los sacrificios. Así que cuando llega la pasión de Jesucristo en el último momento, y Pilato les dice, ¿qué hago? Acá tienen la posibilidad, ustedes acá tengo a Jesús y a Barrabás, ¿no? Acá los tengo a los dos. Elijan, ¿a cuál van a crucificar? ¿Lo pueden liberar a Jesús? ¿Ustedes pueden liberarlo? ¿Tienen esa potestad para liberar hoy
a Yeshua? ¿Por qué no lo liberan? Y ellos gritan, no, crucifícalo. Su sangre sobre nosotros y nuestros hijos. Para eso Dios los entrenó durante 2000 años, ¿no? O sea, tirándole la sangre encima, ¿no? Para que ellos en ese momento ni lo pensaran, reclamaran la sangre sobre ellos. Y de esa manera, ellos se hacen cargo de la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque la sangre no cayó sobre Pilato. Pilato muestra sus manos limpias, lava sus manos y las muestra, ¿no? Él dice, mis manos están limpias de la sangre de este justo. Yo no tengo nada que ver. Este es un tema de ustedes. Ustedes mataron a Jesús. Pero está muy bien, así tenía que ser. Para eso los entrenó Dios, ¿no es cierto? Gracias a que Dios los entrena al pueblo hebreo para reclamar la sangre en ese momento preciso, porque Dios sabía que iba a ser necesario, el pueblo hebreo liberó en ese momento a toda la gentilidad de algo tremendo, de las consecuencias de haber matado a Dios. Bueno, esa consecuencia cae sobre el pueblo hebreo, pero bueno, para eso ellos fueron creados, entrenados, ¿no? Y de esa manera Dios logra resolver un tema de liberar el pecado de la humanidad en un juego que no es un juego de Dios, es un juego impuesto por el enemigo como príncipe de este mundo, porque Dios nunca quiso sacrificios. Él no impuso la norma y la regla de los sacrificios, se fue impuesto por el enemigo, ¿no? Así que Dios le gana en el juego con la regla del enemigo. O sea, vos querías sacrificios, acá, ¿no? Se sacrifica el verbo directamente por la humanidad. ¿Y la sangre del verbo sobre quién va a caer? ¿Del cordero? Sobre el pueblo hebreo. Así que la gentilidad está salvada. Listo, se terminó. La sangre de Cristo. Muchas veces se habla, no, pero tenemos que pedir la sangre de Cristo sobre nosotros. No, no pidamos. Gentil no puede pedir la sangre de Cristo sobre él. La sangre de Cristo es sobre el pueblo hebreo y ya fue, hace mucho tiempo. Hace 2000 años cayó la sangre en una imagen, ¿no? Porque en realidad nadie le salpicó al pueblo hebreo con la sangre de Cristo, ¿no? Es una imagen de que su muerte cayó como consecuencia sobre el pueblo hebreo. La sangre de Cristo es la sangre de Cristo, punto, ¿no? Es una imagen, hay que tratar de entender las imágenes, lo abstracto, ¿no es cierto? O sea, la sangre de Cristo tiene que ver con su muerte, como sacrificio, como animal sacrificado. Por eso, una de los roles de la divinidad en la historia de la salvación es la de ser Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, ese Cordero al sacrificio, por eso en algunas de las visiones de los profetas, como es el Apocalipsis, se ve a los vivientes con 4 rostros, ¿no? El rostro de águila, el rostro de hombre, el rostro de buey, el buey, el hombre, el águila y el león, que es, el león representa el judaísmo, ¿no? El descendiente de David. Entonces, los 4 roles principales de Yeshua, del verbo encarnado en la historia de la salvación, son hombre, absolutamente hombre, descendiente, un humano, el buey, animal al sacrificio, que luego sería cordero de Dios, pero recordemos que en la antigüedad se hacían muchos sacrificios de bueyes. El águila, absolutamente trascendental porque Jesús es Dios, ¿no? Y el león, descendiente de la tribu, descendiente de David, un judío, del pueblo elegido, ¿no? Los roles de la divinidad en la historia de la salvación. Entonces, él cumple con esto de que muere y su sangre cae sobre el pueblo hebreo. Ese es el rol
del judaísmo. Pero ahí termina todo un proceso del judaísmo, termina allí, y ahí también termina la ley mosaica. La ley mosaica termina con Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque la ley atrasaba al pueblo hebreo y por eso es el momento en que llega el Mesías. Llega el Mesías justamente porque ya la ley no ayuda, la ley atrasa. Apedreaban a la gente. ¿Estaba bueno apedrear a la gente? No, obviamente que no. Jesús dice, no, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, como diciendo, a ver, ¿quién va a arrojar la piedra? O sea, no, todos se fueron, nadie tiró la piedra. Había que ser muy corajudo para tirar una piedra, ¿no? Delante de Jesús. Nadie estaba libre de pecado. Entonces, se cambia la ley, ¿no? Pero ¿quién la puede cambiar a la ley? Jesús, ¿no? Porque en base a la ley mosaica tendrían que haber apedreado a esa mujer ese día y punto. ¿Y qué me importa lo que dijo el rabí? ¿No? El rabí no me importa lo que dijo. La ley es la ley, la vamos a apedrear. Sin embargo, Jesús tiene autoridad. Ellos decían, ¿no? Dicen los evangelios, que él enseñaba con autoridad. ¿Y cómo nos va a enseñar con autoridad si él es la palabra de Dios? Los evangelios lo escribió él. La Torá la escribió él. La Biblia está escrita por la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? Jesús. Es así de sencillo. Entonces, él cambia los paradigmas del judaísmo. Entonces, tenemos, ¿no?, en Pentecostés que los discípulos hablan en las lenguas de los gentiles. Y este es un tema no menor, porque no es que ellos hablan en hebreo y los gentiles les entienden, lo cual nos diría, bueno, todos tienen que aprender hebreo a partir de ahora, todos tienen que hacerse judíos. Pero no fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue que los discípulos hablaban en las lenguas de los otros. Los otros los entendían en sus propias lenguas. Luego, Pedro, que vivía a orillas del mar, y este detalle es muy interesante porque Pedro vivía a orilla del mar de la mundanidad, del mar de la gentilidad, ¿no? Y él miraba al mar todo el tiempo y no se daba cuenta. Hasta que baja del cielo un cartel que Dios le muestra y le dice, Pedro, mata y come. O sea, como diciéndole, mirá, no le impongas cosas judías a los gentiles, ¿no? Y él va a ver a estos gentiles que lo habían llamado por una visión, y cuando llega y habla con estos gentiles, ellos se convierten y el Espíritu Santo baja en ese mismo momento sobre los gentiles, antes de ser bautizados, luego lo bautizan. Entonces Pedro ahí comprende que la gentilidad debía ser evangelizada y no era necesario judaizarlas, ¿se entiende? O sea, entonces tenemos que por la ley se justifican los judíos, perfecto, pero los cristianos por la fe en Cristo, ¿no? Y acá tenemos si nos vamos atrás, nos encontramos que Abraham fue justificado, pero cuando fue justificado Abraham, la ley no existía, todavía no existía la ley, sin embargo él fue justificado. ¿Y por qué fue justificado Abraham? Por la fe, ¿no? Con lo cual ahí tenemos un salto de Abraham, pasamos todo por arriba de Moisés y los hebreos, caemos con Jesús para continuar la obra de Dios, ¿no? Sin la ley, sin todo lo que tiene que ver con la justificación por la ley mosaica, porque Abraham fue justificado por la fe, una fe que no se entiende como fe sola, guarda, porque ahí caemos en errores típicos de algunas facciones cristianas, que no, por la fe es suficiente, la fe sola es suficiente. Bueno, no es suficiente. Abraham no fue que dijo, sí, yo creo y me tiro panza arriba y no hago más nada, no. Abraham hizo todo lo que Dios le dijo. Entonces, la fe coopera con las obras, ¿no?
Las obras son más importantes todavía que la fe. O sea, por las obras debe verse la fe, ¿no? Con la fe, cuando llegues del otro lado, allá te atiendan en migraciones, ¿no? Para entrar al reino de los cielos, te van a decir, ¿y las obras? No, yo no hice nada, yo creí. Bueno, sí, sentate acá afuera y pensalo, porque los demonios también creen y tiemblan. Así que con creer nomás no vas a entrar. ¿Obraste bien? Adentro, ¿no es cierto? ¿No obraste bien? Quédate afuera un ratito hasta que lo pienses mejor, analices, recapacites, lo pienses un poquito más, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces tenemos este tema de fe y obras de la ley, ¿no? Vamos a ver cómo seguía lo que le decía el apóstol Pablo, ¿no? Sí. Entonces, ahora bien, si buscando nuestra justificación en Cristo resulta que también nosotros somos pecadores, ¿estará Cristo al servicio del pecado? De ningún modo. Pues si vuelvo a edificar lo que una vez destruí, a mí mismo me declaro transgresor. En efecto, yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No tengo por inútil la gracia de Dios, pues si por la ley se obtuviera la justificación, entonces hubiese muerto Cristo en vano, ¿no? Pablo hace una reflexión diciendo, bueno, ¿para qué murió Cristo? Si la ley no justificaba y era suficiente. Entonces, si la ley era suficiente, ¿para qué murió Cristo? Al cohete, no tuvo sentido. No, Jesús muere porque la ley no era suficiente, porque la gracia de Dios, ¿qué es la gracia de Dios? ¿No? Porque una vez se habla de la gracia, la gracia, la gracia, la gracia. Bueno, la gracia es la gratuidad, que va en contraposición del pago, ¿no? La humanidad ancestral pagaba para todo. Le pagaba a los dioses para esto, para aquello, para lo otro, para que llueva, para que no llueva, para que pare el volcán, para que siga el volcán, que sí. Todo era pago, pago, pago. Una religión transaccional, de transacciones. Yo pago por esto, pago por aquello, pago por lo otro. Sin embargo, Dios dice, no, yo la gracia, la salvación de la humanidad la traigo gratis. Yo no necesito que me paguen. Yo no quiero que me paguen. No es, lo hago por amor a la humanidad. Y esto se lo muestra, obviamente, a la humanidad y al enemigo, que es el que produjo esta relación de transacción, de pago, ¿no? Entonces, Dios dice, no, eso que les dijo el enemigo es mentira, no le den bolilla. No, yo los salvo y los quiero conmigo porque los quiero, porque es tan sencillo como eso. Yo los quiero tanto que no, yo quiero que estén conmigo. Por eso la salvación es gratis para toda la humanidad. Ahora, ¿eso significa que fe sola? No, significa que Dios salva a la humanidad gratis. Ahora, ¿querés entrar? Portate bien. ¿No querés entrar? Entonces, si te portás mal, no vas a entrar. ¿Querés entrar? Bueno, te portás bien, entras. Eso, ¿no? Por las obras, buenas obras de amor al prójimo, adentro, ¿no? Con lo cual, tiene que ver con esto, ¿no? Le preguntaban a Jesús, bueno, ¿y la salvación? Bueno, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, enfermo me visitaste, en la cárcel me visitaste, ¿no? Hechos, obras de amor al prójimo, ¿no? ¿Y cuándo hicimos eso? Cuando le hicieron a cualquiera de estos chicos, lo hicieron conmigo, dijo Jesús. O sea, amor al prójimo. Eso permite la entrada por la puerta abierta que dice Juan que vio en el cielo. Vi en el cielo una puerta abierta, no es una puerta cerrada, es una puerta abierta. ¿Cómo se para pasar por la puerta abierta? Bueno, con buenas obras de amor al prójimo. ¿Sola fe? Sola fe no alcanza. No, pensalo un poquito mejor, ¿no? Entonces acá nos dice que si no fuera por la gracia, seguiríamos siendo judíos y tratando de obrar conforme a la ley. Pero eso ya fue. Ahora es amor al prójimo.
Porque la ley, en el fondo de la ley, siempre estuvo el amor al prójimo. Dios no cambió nunca. Lo que pasa es que la ley era para gente muy salvaje. Así de sencillo. Lamentablemente es así. Pero está bien, ¿no es cierto? Porque el contexto era ese. O sea, ¿para qué Dios le dio una ley a ese pueblo? Para subirlos espiritualmente, ¿no? Puso un límite a las cosas, puso normas, ¿no?, muy complicadas justamente para concientizar, hacer que la gente se acostumbrara. Bueno, el Shabbat, ¿no?, el día de descanso, el día de reposo, a cumplir, pero a muerte, ¿no? Porque si no lo cumplías, te sacaban afuera y te apedreaban. Esto, ¿no? ¿Y el Shabbat? ¿Qué hacemos el Shabbat después de Jesús? Bueno, el Shabbat sigue estando. Jesús mismo es el Shabbat de toda la humanidad, es el descanso de toda la humanidad, una humanidad que estuvo en plena tribulación por culpa del enemigo. ¿Y el día de descanso? ¿Qué hacemos el día de descanso? ¿Tenemos que cumplir el sábado, el cuarto mandamiento? ¿Nos vamos al infierno si no cumplimos con el cuarto mandamiento? ¿Qué es el Shabbat? Bueno, en la Biblia no dice sábado, dice Shabbat. ¿Y qué es el Shabbat? Un día de reposo. El día de reposo que tiene una relación de 6 días de trabajo, un día de descanso. Bien, y ese día de descanso lo dedicamos a Dios. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? El pueblo cristiano, cuando Jesús resucita, los discípulos, los que seguían a Jesús, empezaron a reunirse en el día siguiente al Shabbat hebreo. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó en el día siguiente. Tan sencillo como eso. Pero Jesús no sabía que no era Shabbat el día que resucitó. Y sí, Jesús sabía. Jesús es Dios. ¿Cómo no iba a saber que resucitó en lo que sería el día del sol en ese momento, ¿no? En domingo, en el Dominus Day, en el Dei Dominica? Jesús sabía que no era Shabbat y resucitó en domingo. El Pentecostés no era Shabbat, era domingo. Así que, ¿podemos culpar a Jesús del cambio de día entre Shabbat y Día del Señor? ¿Es que Jesús no sabía lo que pasaba? Bueno, Jesús cambió un montón de paradigmas. Lo que pasa es que muchas veces no se acepta lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo. Entonces, ahí está esta dualidad, ¿no? No, yo creo en Jesús, el Señor, sí, bueno, vamos a hacer lo que Jesús dijo. No vamos a hacer lo que Jesús dijo. Vamos a hacer lo que dijo la Torá en el Antiguo Testamento. Pero Jesús cambió eso. No, ¿cómo Jesús iba a cambiar? Pero Jesús es Dios. Y ahí viene el drama, ¿no? Entonces, ¿creemos que Jesús es Dios o no creemos que Jesús es Dios? Si creemos que Jesús es Dios, entonces Jesús está absolutamente habilitado para cambiar los paradigmas del Antiguo Testamento. Y a partir de ahí entramos a una nueva realidad que es la del cristianismo. ¿Qué hacemos? No, pero la ley del domingo va a ser cuando venga el Apocalipsis. No, se escucha en algunas facciones. Bueno, no. El día del Señor. El día del Señor simplemente el cristianismo muestra una nueva realidad, un nuevo nacimiento, ¿no? El que nace de lo alto, decía Jesús, ¿no? Un nuevo nacimiento. Nace del agua viva de Jesús, de lo alto, ¿no? A través del bautismo, esta nueva realidad. Y en esta nueva realidad se recuerda el suceso fundamental del cristianismo, la resurrección de Cristo. ¿Y qué día fue ese? ¿El Shabbat? No, el día del Señor, el día siguiente. ¿Y entonces qué hacemos? Vamos a misa el domingo. Listo, se terminó. ¿Y podemos ir a misa otros días? Sí, todos los días. ¿Qué problema hay? ¿Cuál es el problema? ¿Dios se va a enojar si vos vas todos los días a misa? No, mejor. Dios, hay que sacarse el pensamiento mágico. El pensamiento mágico atrás. ¿Qué es pensamiento mágico? Pensamiento mágico es pensar que Dios hace las cosas por capricho. Se levantó una mañana y dijo, yo quiero que el sábado la gente no trabaje y me lo dediquen a mí. ¿Y por qué, Señor Dios? Y porque sí, porque me levanté hoy y el sábado me encantó. No funciona así. Dios es fuente de toda razón y justicia, ¿no?
Dios ve que la humanidad se autoexplota y explota a los demás, ¿no? Abusa del trabajador, del esclavo, del oprimido, de la viuda, del huérfano, ¿no? Dios nos dio, a través de la luna, de los astros, nos dio la semana. Una semana que es maravillosa, porque cuando uno lo piensa un poquito, el ritmo de 7 días para trabajar y descansar está buenísimo. O sea, yo no sé si es por la costumbre, pero qué sé yo, por ahí menos días sería poco y más días sería mucho. 7 días está bueno, qué sé yo. Así que él dijo, miren, yo trabajé 6 días y descansé al séptimo, ustedes lo mismo, ¿no? O sea, si yo, una imagen, ¿no? Porque Dios no se cansa, ¿no? Si yo trabajé ese día y descansé al séptimo, con más razón ustedes. Así que nos da esta idea de 6 días de trabajo, un día de descanso. Descansen ustedes, descanse la gente que está con ustedes, descansen los animales que están... O sea, todos a descansar, todos. Basta de oprimir al trabajador, al esclavo, y de oprimirse ustedes mismos. Entonces, esa es la idea que debe persistir en la comprensión de una espiritualidad adulta. ¿No? Me aferro al sábado, idealizo el sábado, idolatro el sábado. No, eso es una pavada. O sea, el Shabbat fue hecho para el hombre, dijo Jesús. No el hombre para el Shabbat. Así, clarísimo. O sea, no te esclavices. Si el Shabbat te esclaviza, no sirvió para nada lo que les dejé, dice Dios, ¿no? Jesús. Jesús es Dios, es parte de la divinidad. Traten de entender que el Shabbat los libera, no los esclaviza. Si ustedes se esclavizan al Shabbat y esclavizan a otros al Shabbat, todo esto va a parar a los caños, no tiene sentido. Entonces, el Shabbat fue hecho para el hombre, para liberar al hombre. Jesús viene a liberar a los esclavos, a la humanidad. Pero a la humanidad le encanta estar esclavizada, ¿no? ¿A qué? No, nos liberaron, no, yo necesito esclavizarme a algo. ¿A qué me puedo esclavizar? Bueno, al sábado. Es genial, tremendo. Bueno, decía, siempre me acuerdo de uno de los libros proféticos que termina, Dios dice, ¿qué tiene Efraín con los ídolos? ¿No? ¿Por qué se aferra a la idolatría? Efraín le llama a Dios al pueblo de Israel, ¿no? ¿Qué tiene Efraín con los ídolos? Bueno, esto, ¿no? ¿A qué me puedo esclavizar? El sábado, esclavizar el sábado. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué la idolatría? ¿No? Tenés que liberarte, o sea, aplicarla correctamente, con razón y justicia. Liberá del trabajo opresivo al trabajador. Liberate vos del trabajo opresivo. Por eso el Evangelio vence a la economía opresiva. ¿Dónde vemos esto? En el Apocalipsis, ¿no? Los 4 jinetes del Apocalipsis que tienen tan mala prensa, de mal hecha la prensa sobre los pobres jinetes. Vemos cuando se abren los sellos en las revelaciones de Jesucristo de Juan, se abren los sellos y sale el primer jinete blanco con el arco y la flecha. Este arco y la flecha es el Evangelio y el jinete blanco obviamente es Jesús. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Nos dice que el jinete blanco sale vencedor, ya venció, y para seguir venciendo eternamente. Bueno, detrás del vencedor salen los vencidos, ¿se entiende? Y salen los otros 3 jinetes, el rojo, el negro y el verde. El rojo, la violencia, el evangelio, la buena nueva de Jesús, el cambio de paradigmas de Dios, trae la paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy, ¿no? La paz. La buena nueva, el evangelio trae paz, que vence a la violencia del enemigo, ¿no? Por eso el jinete es rojo, la violencia, la sangre vertida inútilmente, sacrificios humanos, animales, guerras, es vencida por el Evangelio. El día que toda la humanidad haya recibido la buena nueva y se haya convertido, no existe más la violencia, se terminó. Detrás sale el jinete negro con las balanzas, la economía opresiva, vendiendo todo muy caro, ¿no? También es vencido por el Evangelio. ¿Por qué? Porque la buena nueva, la enseñanza de Cristo, enseña que hay que repartir, hay que compartir, hay que solidarizarse, ¿no? Que los ricos difícilmente entran al reino de los cielos, ¿no? O sea, la economía opresiva ha sido vencida
por la buena nueva de Jesús. Y bueno, y al final la muerte, verde, ¿no? El color de los cadáveres, el verde. La muerte segunda ha sido vencida. Y con la resurrección toda muerte será vencida directamente, ya no, ¿no? Así que la buena nueva es el vencedor sobre los otros, ¿no? Muy interesante. Temas que por ahí uno tiene que tener en mente, ¿no? Para no perder la perspectiva, ¿no? Entonces dice, no tengo por inútil la gracia de Dios, decía el apóstol Pablo, pues si por la ley se obtuviera la justificación, entonces hubiese muerto Cristo en vano, ¿no? Esto que hemos hablado. Continúa Gálatas 3. Oh insensatos Gálatas, les dice a la iglesia de Galacia. ¿Quién os fascinó a vosotros, a cuyos ojos fue presentado Jesucristo crucificado? ¿No? Les está preguntando, ¿quién vino a convencerlos? Que ya les había mostrado la buena nueva, dice Pablo, ¿no? Quiero saber de vosotros una sola cosa, dice. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por la fe en la predicación? ¿Tan insensatos sois? Y acá viene el tema, ¿no? La iglesia de Galacia se estaba judaizando, por eso Pablo está tan así vehemente. No, ¿ustedes qué entendían? Al final los dejo 2 minutos y se me van para el judaísmo. ¿Qué pasó? ¿No? Les dice, tan insensatos sois, comenzando por espíritu, ¿termináis ahora en carne? Espíritu le llama a la conversión al cristianismo y carne le llama a la ley mosaica, ¿no? ¿Habéis pasado en vano por tales experiencias? Pues bien en vano sería. El que os otorga, pues, el Espíritu y obra milagro entre vosotros, ¿lo hace porque observáis la ley o porque tenéis fe en la predicación? Así Abraham creyó en Dios y le fue reputado como justicia, ¿no? Lo que hablamos antes. Abraham no tenía la ley. Tened, pues, entendido que los que viven de la fe, esos son los hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció con antelación a Abraham esta buena nueva. En ti serán bendecidas todas las naciones, ¿no? O sea, la palabra de Dios dice, ¿no? Porque Dios ya tenía previsto esto, ¿no? Entonces, justamente, le anuncia a Abraham y le dice, en ti serán bendecidas todas las naciones. Así pues, dice, los que viven de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente, ¿no? Dice así pues, los que viven de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Abraham, el creyente. Porque todos los que viven de las obras de la ley incurren en maldición. Pues dice la Escritura, maldito todo el que no se mantenga en la práctica de todos los preceptos escritos en el libro de la ley, ¿no? O sea, aquel que se aferra a la ley termina siendo maldito. Maldito en el sentido de que no va a poder nunca cumplir con la ley, no hay forma. Por eso justamente ya el purgatorio existía en el judaísmo. Dice, no, pero el purgatorio es invento de los católicos. Bueno, no, porque no había forma que el judaísmo pudiera cumplir con la ley. Entonces, Dios siempre les dio una oportunidad aún luego de la muerte. Ese es el purgatorio, donde ellos podían purgar lo que no habían podido cumplir en vida de la ley. Para eso el pueblo hebreo oraba, rezaba, aún hoy rezan durante 1 año por los fallecidos para que puedan purgar aquello que les faltaba para entrar al Olam Haba, el reino futuro, ¿no? El reino de los cielos, ¿no? Dice, y que la ley no justifica a nadie ante Dios es cosa evidente, pues el justo vivirá por la fe. Bueno, acá viene otro drama, ¿no? Este versículo se hace doctrina para muchas facciones cristianas, ¿no? Se olvidaron de todo el resto de la Biblia, tiran todo el resto de la Biblia a la basura y se quedan con este pedacito. Pues el justo vivirá por la fe. Y dicen, fe sola. ¿Ves que dice que vivirá por la fe? Bueno, pero acá ¿qué dice? El justo vivirá por la fe. No dice todos vivirán por la fe. Dice, no, el justo vivirá por la fe. Quiere decir que para poder entrar al reino de los cielos debe ser justo, debes orar correctamente, hacer buenas obras, ¿no? Y entonces va a vivir por la fe. ¿Se entiende? No hay forma de fe sola, no existe eso.
Continuamos. Pero la ley no procede de la fe, sino que quien practique sus preceptos vivirá por ellos, ¿no? Los judíos, los judaizantes, viven por la ley. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose Él mismo maldición por nosotros. Pues dice la Escritura, maldito todo el que está colgado de un madero. Bueno, esto otra vez, otro versículo que trae problemas para los testigos de Jehová, por ejemplo. Dicen, pero estaba colgado del madero, no fue crucificado. No, fue crucificado. Jesús fue crucificado, está por todos lados que fue crucificado, y esto, colgado de un madero, significa simplemente que aquel que estaba puesto en un madero es maldito. Esto nos está diciendo que Jesús se hace maldito a sí mismo por la humanidad, ¿no? Y acá hay otro tema, ¿no? ¿Por qué les preocupa a los testigos de Jehová que Jesús esté crucificado o colgado? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué le afecta a ellos en su vida cotidiana? ¿No? ¿En qué les afecta? Bueno, ahí viene el tema. Si Jesús es Dios, tiene que ser crucificado en un madero. Si no, no es Dios. Entonces, ¿qué hace los testigos de Jehová? Van en un tiro por elevación contra aquellas cosas que apuntan a Jesús como Dios. Una de ellas es la cruz, ¿no? Entonces, negando la cruz, niegan la divinidad de Cristo como parte de la divinidad. Entonces ellos dicen, bueno, Jesús no tiene autoridad para cambiar los paradigmas de la antigüedad, porque no es Dios, es un maestro, es un ángel, es otro Dios, porque encima hay cierto politeísmo en los testigos de Jehová que llaman que Jesús es un Dios. Cuando ellos leen Juan 1, dice, en el principio era el verbo estaba junto a Dios y el verbo era un Dios, dicen, ¿no? Y entonces se hacen politeístas. Había muchos dioses, hay un montón de dioses. No. En el griego no dice eso. En el griego dice, y el verbo era divino, o sea, de característica de la divinidad, ¿no? Lo que se traduce como el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Dios es parte, Jesús es parte de la divinidad, de la Trinidad. Entonces ellos, ¿por qué quieren negar la divinidad de Cristo? Porque ahí está el punto, ¿no? Uno dice, bueno, no creen que Jesús sea Dios, bueno. ¿Pero por qué? ¿En qué le afecta a los testigos de Jehová que Jesús sea o no sea Dios? Bueno, el punto es que si Jesús no es Dios, no tiene autoridad para modificar los paradigmas del Antiguo Testamento. Si no se modifican los paradigmas del Antiguo Testamento, entonces hay un montón de cosas que siguen válidas. Entre ellas, y esto es muy interesante, a mí me resulta muy interesante, volvemos al castigo del Edén, ¿no? Y ese castigo sigue vigente si Jesús no es Dios. ¿Y cuál es ese castigo? Ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? Trabajarás de sol a sol. Entonces ellos dicen, está bien que la gente trabaje de sol a sol y se gane el pan con el sudor de su frente. ¿Por qué? Porque así fue el castigo de Dios en el Edén. Bueno, sí, pero Jesús pagó. No, Jesús no pagó porque Jesús no es Dios. Estamos esperando que algún día Dios pague eso y termine, pero por ahora eso sigue vigente. A ver un poquito. Y esto es un tema de economía y política pura, ¿no? Que muchas veces no se ve, pero ¿cuál es el motivo? Ese. La política y la economía que está detrás de aquellos creadores de los testigos de Jehová. ¿Qué es lo que buscaban? Mantener la opresión del trabajador, del esclavo, ¿no? La justificación, que el cristianismo libera al esclavo diciéndole, mira, te mintieron, porque esto fue una de las primeras cosas que ocurren cuando el cristianismo sale a la calle. Le dice el cristianismo al esclavo, mira, te mintieron, tu esclavitud no viene de Dios, eso es mentira, ¿no? Sin embargo, el testigo de Jehová, que cree que Jesús no es Dios, dice, el castigo del Edén sigue vigente, ganarás el pan con el sudor de tu frente, de sol a sol, o sea, eso sigue vigente. Entonces, las horas extras están mal,
el aguinaldo está mal, las vacaciones están mal, los sindicatos están mal, las subvenciones están mal. Cada uno tiene que trabajar, ganarse el pan con el sudor de la frente, ¿no? Es un tema de economía muy, muy interesante, que no quieran reconocer la divinidad de Cristo. Porque uno dice, ¿qué les afecta en su vida cotidiana? Bueno, sí, les afecta. Cuando vos sos patronal y defendés a la patronal de los opresores, de aquellos que tienen la riqueza de la cual tanto habló Jesús, prefieren que el castigo del Edén siga vigente, ¿no? Sin embargo, Jesús libera de eso y dice, no, eso ya pasó, ¿no? Eso ya pasó. Qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos, ¿no? El Shabbat fue hecho para el hombre, ¿no? El hombre para el Shabbat, ¿no? O sea, cambios de paradigmas absolutos, ¿no? Ustedes pescadores de hombres, vayan a buscar en la gentilidad. Cambios de paradigmas, ¿no? Y el sacrificio, ¿vamos a comer animal sacrificado? No, pan y vino, no más sacrificios, no. Misericordia quiero, no sacrificios, ¿no? Dios nunca quiso los sacrificios, cosa del enemigo. Pan y vino, ¿no? Los cambios de paradigma. Y la ley, ley no, amor al prójimo. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Y la ley nunca tuvo sentido? No, si la ley tuvo sentido. No pasará ni una tilde, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios dio la ley al pueblo hebreo, pero en la ley estaba el amor al prójimo. Pasa que en la dureza del corazón se prefiere la ley al amor al prójimo. El amor al prójimo es superador de la ley, contenedor de la ley y los profetas, y sobra lugar, ¿no? El amor al prójimo es la perfección de la ley y los profetas. Si vos amás al prójimo como a ti mismo y a Dios por sobre todas las cosas, cumpliste todo, cumpliste la ley y los profetas, todo, está todo cumplido. Pero entonces vamos a apedrear a la gente. Entonces no amás al prójimo si apedreas a la gente. Y ahí se nota la diferencia, ¿no?, entre amar al prójimo y cumplir la ley mosaica. Continúa Pablo, ¿no? Dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros. Pues dice la Escritura, maldito todo el que está colgado en madero, ¿no? A fin de que llegara a los gentiles, en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, y por la fe recibiéramos el espíritu de la promesa. Hermanos, voy a explicarme al modo humano. Aún entre los hombres, nadie anula ni añade nada a un testamento hecho en regla. Pues bien, las promesas fueron dirigidas a Abraham y a su descendencia. No dice y a los descendientes, como si fueran muchos, sino a uno solo, a tu descendencia, es decir, a Cristo. Y digo yo, un testamento ya hecho por Dios en debida forma no puede ser anulado por la ley, que llega 430 años más tarde, de tal modo que la promesa quede anulada. Pues si la herencia dependiera de la ley, ya no procedería de la promesa, y sin embargo Dios otorgó a Abraham su favor en forma de promesa. Pues si la herencia dependiera de la ley, ya no procedería de la promesa, y sin embargo Dios otorgó a Abraham su favor en forma de promesa. Entonces, ¿para qué la ley? Fue añadida en razón de las transgresiones hasta que llegase la descendencia, a quien iba destinada la promesa. Ley que fue promulgada por los ángeles y con la intervención de un mediador, ¿no? Interesante. Mediador. ¿Quién es el mediador? Jesús. ¿Es intercedor? ¿Intercesor? No. Mediador es una cosa e intercesor es otra. Mediador, solo Cristo. Intercesor, todos, cualquiera. No, pero Jesús es intercesor. No, Jesús es mediador, media entre dos partes, entre Dios y la humanidad. Intercesor, todos. Intercedemos por nosotros mismos o por otros pidiendo a Dios. Gran diferencia. Ahora continúa. Ahora bien, cuando hay uno solo, no hay mediador. Y Dios es uno solo. Según eso, ¿la ley se opone a las promesas de Dios? De ningún modo. Si de hecho se nos hubiera otorgado una ley capaz de vivificar, en ese caso la justicia vendría realmente de la ley. Pero de hecho, la Escritura encerró todo bajo el pecado, a fin de que la promesa fuera otorgada a los creyentes mediante la fe en Jesucristo.
Y así, antes de que llegara la fe, estábamos encerrados bajo la vigilancia de la ley, en espera de la fe que debía manifestarse. De manera que la ley ha sido nuestro pedagogo hasta Cristo, ¿no? La ley ha sido nuestro pedagogo, nuestro maestro, ¿no? Hasta Cristo, para ser justificados por la fe. Mas, una vez llegada la fe, ya no estamos bajo el pedagogo, ¿no? Bajo el maestro. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestidos de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, ya sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Bueno, este es otro versículo fundamental, ¿no? Ya no hay judío ni griego, o sea, no hay judío ni gentil, ni esclavo ni libre, todas las almas son iguales. No hay diferencia entre judío ni gentil, las almas son iguales. Ni esclavo ni libre, todos son iguales. Ni hombre ni mujer, las almas son iguales. Para Dios no hay diferencia. Entonces, hacer diferencia entre hombre y mujer va contra Dios directamente, ¿no? Directamente va contra Dios. No, pero la carta a Timoteo dice que la mujer tiene que estar callada en la iglesia. Entonces invalidamos toda la Biblia. Cuando tomamos la carta de Timoteo para decir eso, estamos invalidando todo a Jesús. O sea, Jesús habló al cohete, el apóstol Pablo habló al cohete, todo tirado a la basura. La carta de Timoteo está dirigida a los que estaban yéndose al gnosticismo, a una secta, una facción, una creencia de que el conocimiento era suficiente para la salvación, los gnósticos, ¿no? Y ahí estaba dirigido a los judaizantes que estaban metidos con los gnósticos. A ellos está dirigida esa carta a Timoteo. Entonces no se pueden sacar las cosas de contexto. Pablo, ¿qué les está diciendo a través de esa carta a Timoteo? Les dice, sus mujeres que ponen en duda todo lo cristiano, ¿no? Arréglenlo con sus maridos conversos en su casa, no compliquemos la reunión en la iglesia, ¿no? Digamos, donde se reunían los cristianos. Arréglenlo en sus casas, ¿no? Resuélvanlo allá, no estemos, si no esto es imposible, no se puede. Pablo quería detener justamente todos estos judaizantes, estas facciones herejes gnósticas, y de eso se trata. Entonces no podemos sacar las cosas de contexto. En Dios no hay hombre ni mujer, no hay judío ni gentil, no hay libre ni esclavo. Y de eso vemos otra vez este tema de que el cristianismo libera a la mujer, libera al esclavo. Ya no hay diferencia, todos son cristianos y listo. A Dios no le importa razas, ni colores, ni nada por el estilo, ¿no? Almas, ¿no? Así que es muy importante tener clarísimo que para Dios no hay preeminencia del hombre sobre la mujer. Eso es machismo puro y tontería total. No se puede usar la Biblia para apoyar el machismo, está mal y va a tener sus consecuencias. El amor al prójimo es superador de todas esas cosas. Superador de todas esas cosas. Muy bien, un montón de temas claves, ¿no? Claves para el cristianismo. Vamos a leer ahora el Evangelio de Lucas, capítulo 11, un pequeño párrafo que tiene que ver con María, ¿no? En el versículo 27 de Lucas, capítulo 11, dice: sucedió que cuando estando él, Jesús, diciendo estas cosas, enseñando, alzó la voz una mujer de entre la gente y dijo: dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron, ¿no? En referencia a su madre, a María, ¿no? Pero él dijo: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan, ¿no? Jesús está diciendo, sí, está bien, ¿no? Mi madre es bienaventurada, ¿no?
Dichosa, obviamente, ya lo sabemos. Pero más aún son los que oyen la palabra de Dios, la guardan, los que obran correctamente. Bueno, aquí tenemos, sabemos que la primera en obrar correctamente, escuchar la palabra de Dios y hacer las cosas en consecuencia fue María, ¿no? Hágase en mí según tu palabra, dijo, ¿no? No dudó, ella no dudó. Así que en María se juntan ambas cosas. Por un lado, ser la madre de Dios encarnado, ¿no? La madre del verbo hecho carne, encarnado, puso su tienda entre nosotros, decía el apóstol Juan, ¿no? María es madre de Dios en su encarnación terrenal. Entonces María es dichosa por ser la madre de Dios encarnado, la que cuidó al verbo en su vida encarnada, la que crió a ese bebé hasta que creció y se hizo adulto. La palabra de Dios, el verbo hecho carne, o sea, el logos, el que manifestó los universos, vivía con María y María lo cuidó, lo crió, le enseñó a caminar, le enseñó, esa imagen maravillosa de María con el niño Jesús aupa, ¿no? Alzado. Jesús dice, sí, dichosos, más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En María están ambas situaciones, ¿no? Y aquí volvemos a lo que leíamos antes del apóstol Pablo, que dice, en Dios no hay hombre ni mujer, ¿no? Y entonces vemos también que para Dios las almas no tienen esta connotación de hombre o mujer. Por lo tanto, también debemos pensar en María, ¿no? María, Madre de Dios, ¿no? Dice, no, pero María no es Madre de Dios, dicen algunas facciones cristianas. Sí, sí, María es Madre de Dios, porque Jesús es Dios y Jesús es Dios en su encarnación terrenal. ¿Y cómo logró cómo lo hace Dios la encarnación terrenal? A través de su madre, María. Entonces María es Madre de Dios, les guste o no les guste. Ahora, ¿no es cierto? Volvemos a la carta de Timoteo. Yo he estado, estas cosas que me dan vuelta en la cabeza. Volvemos a la carta de Timoteo y leo, ¿no? No permito que la mujer hable en la iglesia. Bueno, supongamos que María estuviera con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo la haría callar a María. ¿Se entiende la idea? Le diría, señora, no puede hablar en la iglesia. Es una locura, no le entra nada en la cabeza, ¿no? O sea, como cristiano decir, esto es imposible. María crió a la palabra de Dios mientras era niño. La palabra de Dios fue criada por María. ¿Podríamos hacer callar a María en la iglesia? No. Tal cosa no existe. No existe. Por lo tanto, ¿no? O sea, el machismo es un delirio, es una locura total. Poner a la mujer en un segundo lugar, decir qué puede hacer o no puede hacer la mujer en la iglesia, en la vida cotidiana, es una locura total. Simplemente hay que reemplazar mujer por María y ahí nos damos cuenta del delirio en el que estamos cuando decimos esto puede hacer la mujer, esto no puede hacer la mujer. Una locura total. Como para pensarlo un poquito, ¿no? Porque muchas veces separamos, ¿no? Como que parece que María no fuera mujer, ¿no? No perteneciera a las mujeres. Sin embargo, María es mujer, ¿no es cierto? Y por eso Jesús encarnó como humano en la historia de la salvación, ¿no? O sea, a través de María. Así que bueno, pensemos un poquito en estas cosas, tratemos de racionalizar, de pensar con razón, que es lo que Dios nos pide, que razonemos, que no nos quedemos con prejuicios y aferrándonos a un versículo para lograr cosas que no están bien a los ojos de Dios. Así de sencillo, no están bien, no están bien, ¿no? Usar la palabra de Dios para malos fines es tremendo, ¿no? Usar la palabra de Dios para el machismo, para oprimir al trabajador, para oprimir a las mujeres, para sacar ventaja económica, tremendo, delirio, que va a tener sus consecuencias, obviamente, ¿no? Nada de eso es gratis. Bueno, muy bien, me parece que todos temas interesantes, para mí por lo menos, qué sé yo. Lindas lecturas y cosas que deben hacernos reflexionar un poquito.
Muy bien, muy bien. A pensar. Les deseo que tengan un lindo día. Los saludo con gran afecto. Que Dios los bendiga. Les habló Pablo Castro.